Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. En nombre de la Corporación Letras de Chile, les damos una muy cordial bienvenida a esta primera sesión del ciclo de charlas y conversatorios de literatura fantástica y negra. En esta oportunidad vamos a partir con literatura fantástica, para lo cual tenemos muy buenos autores y panelistas que van a hoy día conversar con nosotros, moderados por Claire Mercier, ya los vamos a presentar, para poder abordar y analizar la temática que hoy día nos convoca. Quisiera antes leerles unas breves palabras para dar inicio como introducción a esta actividad, y dice esto más o menos así. Sabemos que son tiempos difíciles, que la pandemia y las cuarentenas nos han dado un gran golpe a nuestra salud y a la relación entre nosotros. Como ustedes, también la hemos pasado mal. Sin embargo, este contexto nos ha abierto una pequeña rendija que no dudamos en explotar. La masificación de nuevas formas de conectarnos con lugares remotos en tan corto tiempo es una experiencia cada vez más común. Y tomando esa contingencia, hemos querido aprovechar esta posibilidad para el desarrollo de nuestros gustos, nuestras discusiones y nuestros intereses. Por esto es que como Letras de Chile no podemos sino estar orgullosos del logro que significa el desarrollo del primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Han sido meses de mucho trabajo para poder juntar invitados e invitadas de primer nivel pertenecientes a la crítica y a las letras latinoamericanas. Gente que conoce estos géneros que tanto nos interesan y que desarrollan día a día una profundización en el pensamiento y las posibilidades que nos otorga la ficción. Gracias a esto es que durante los meses de mayo y junio presentaremos 2 ciclos de conversaciones y lecturas en torno a la literatura negra y literatura fantástica. Evidentemente, esto no lo hemos hecho solos, así que queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento al Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio por hacer posible la reunión de tan grandes participantes por medio de esta modalidad online. Y a la Facultad de Letras de la Universidad Católica y el Instituto de Estética, quienes con mucho entusiasmo se unieron a la planificación de este evento. Esperamos que este evento sea tan provechoso para ustedes como para nosotros y que nos acompañen tanto en esta como en las siguientes fechas, que estaremos en contacto con invitados tanto locales como extranjeros. Bien. Dichas estas palabras iniciales, voy a presentarle a quien va a moderar en esta oportunidad, Claire Mercier, académica de la Universidad de Talca, doctora en literatura, mención literatura chilena e hispanoamericana, profesora asociada, editora jefe Universum, revista de universidades y ciencias sociales, Instituto de Estudios Humanísticos y Universidad de Talca propiamente tal. Entonces, le damos el pase a Mercier para que ella lidere esta conversación de aquí en adelante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcos, por la breve presentación. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas al primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Ya Marcos explicó un poco en qué consiste el encuentro. Voy a juntar un par de informaciones. Esos encuentros es un espacio justamente de encuentro en torno a la, primero, narrativa policial y negra, y segundo, a la narrativa fantástica en Chile y en Latinoamérica. Entonces, durante los meses de mayo y junio vamos a contar con la participación de académicos, académicas, editores, editoras y autores, autoras. En un espacio abierto tanto a los especialistas, los estudiantes, los lectores y por supuesto al público en general. Antes de empezar a presentar el panel de hoy, me gustaría agradecer a los organizadores, entonces primero a Letras de Chile, con el financiamiento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro de Estudio de Literatura Chilena, CELICH, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Matrimonio. También una mención especial a Leonardo Espinosa Benavides y a la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCI. Y aquí hay varios ya, alcifianos y alcifianas, ¿cierto?
Y también agradecer al público que está presente hoy y que nos está mirando. Entonces, el título de ese panel, que es muy atrayente y desafiante al mismo tiempo, es el género fantástico como reflejo de la realidad contemporánea. Bueno, antes de presentar brevemente a los y las panelistas, primero darles las gracias por estar hoy, preguntarles quizá brevemente si todo el mundo está bien, ¿están bien, panelistas? Sí. Fantástico, gracias. Entonces, hoy contamos primero con la presencia de Gabriel Saldías Rosell, es académico de la Universidad Católica de Temuco, es editor de la revista Sur, y aprovechamos de mandar un saludo cariñoso a la directora de esta revista, Carolina Navarrete González, y también es escritor. Sí, yo creo que su último libro, El cobarde viejo mundo, que se publicó en 2019. No se preocupen, si después me falta información o si dije alguna tontería me van a poder corregir. Luego contamos con Yamila Huerta Serrano, entonces es editora general de Fénix Dorado, es locutora y también escritora. Y si no me equivoco, uno de su último libro es El mendigo de Karma, de 2017, si no me equivoco. También contamos con la presencia de Michael Sandoval, que es editor en jefe en misión, profesor y también escritor. Uno de sus últimos libros, El fin de las flores, de 2019, de nuevo si no me equivoco en las fechas. Y finalmente, una escritora nómade en tránsito, Soledad Vélez. Si no me equivoco, pero me va a actualizar, es candidata a doctora en educación y sobre todo escritora. Entonces tiene texto en la antología Alucinaciones, texto de 2007. Y alguien me dijo que hay una próxima publicación en la editorial Imbunche y vamos a aprovechar de saludar a Macarena Cortés. Entonces, antes de empezar y pensando también, bueno, en los aficionados y en el público en general, me gustaría compartir un breve video de 3 minutos de Julio Cortázar y después lo vamos a comentar junto con el panel y yo voy a formular mi primera pregunta. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Y por favor disfruten el acento francés. Pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Después de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, donde se recopilan 6 cuentos. Ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo, y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor, todos ellos muy, muy entrelazados. Tú has hablado de lo fantástico, y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad, y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de Bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio. El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica.
Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, que exactamente es eso, es eso. Ahí la concentración. Bueno, entonces yo creo que se pudo entender que Cortázar no está hablando de lo fantástico como una vivencia, una realidad personal. Entonces me gustaría empezar con esa primera dimensión, por decirlo de alguna manera personal, y preguntar a cada... Hay una música. Ay, perdón, en mi YouTube que está... Ya, perdón. Entonces, preguntar a cada uno y a cada una, bueno, primero si se quieren presentar, si hay una información mía que equivocada, si quieren apuntar algo, y cuál es su relación personal justamente con lo fantástico. Les escucho, Juanen. ¿Tienes algún orden pensado o nos arrojamos nomás? Bueno, empezaste, Gabriel, así que... Me arrojé sin querer. Ya. Bien. Nada, encantado de estar acá. Gracias por la presentación a Claire, gracias por la oportunidad de Chile, etcétera, a todas las personas que están acá, especialmente al CIF que estamos representando en esta circunstancia. Me llamo Gabriel Saldías Rosell, Claire ya me presentó, y aludiendo directamente a la pregunta, ¿cuál es mi relación personal con lo fantástico? Quizás va a coincidir con la mayoría, o me imagino, no sé. La mía entra justamente por este caballero, por Cortázar. ¿Cierto? Cuando yo leía Cortázar, eso fue probablemente, no sé si la primera introducción real que tuve a hacer lo fantástico o no, pero fue muy temprana, como a los 12 años, una cosa así, y claro, cambia ciertos paradigmas que obviamente a esas alturas yo después me daría cuenta que él se inscribe en una tradición, pero en ese minuto cuando lo leí por primera vez no la conocía. Entonces fue bastante atrayente ver el efecto, ¿cierto? Lo que conocemos que es como el espíritu de lo fantástico. Entonces por ahí entré y como les digo, muy tempranamente, muy fascinado con Cortázar, me leí mucho de lo que produjo, ¿cierto? Incluso su poesía, cuya opinión se debe reservar para otra oportunidad, creo yo. De ahí a Borges, Bioy Casares, ¿cierto? Después todo lo que tenía que ver, se expande el mundo a partir de eso, pero esa fue probablemente mi primera entrada y tengo recuerdos muy afectivos, ¿cierto? Muy vinculados con, por ejemplo, Autopista del Sur, La carta a la señorita en París, ¿cierto? Son cuentos que se me quedaron grabados en la cabeza, y le tengo mucho cariño. O sea, lo fantástico para mí es más bien eso, una experiencia afectiva que me retrotrae a una etapa inicial del aprendizaje o del gusto por la literatura más que aprendizaje, ¿cierto? Por ahí le entré yo. Qué bonito, gracias Gabriel, fantástico, afectivo. ¿Yamila? Bueno, mi nombre es Yamila Huerta Serrano, ya como había presentado Claire. Lo único que tendría que agregar que El mendigo de Karl May fue mi primera novela publicada en 2017, pero antes había publicado un cómics, que es precuela de la novela, del 2015, y posteriormente ya con mi editorial publiqué, como están viendo ahí atrás, una antología, un corto, o sea, cuentos muy cortitos, fantásticos, y la segunda parte del cómics. Y eso fue el 2019, justito antes de todo lo que se nos vino, justito antes. A ver, bueno, yo no soy muy Cortázar, digamos, Cortázar lover, para nada. Por ejemplo, La autopista del sur a mí me produjo cierto rechazo, no la soporté. Ahora, claro, viéndolo desde la perspectiva de escritor y todo, funciona súper bien, porque eso es lo que debería producir, el absurdo que hay ahí y todo lo demás, pero cuando lo leí cuando chica no me gustó, para nada. Pero eso no me quitó las ganas de seguir leyendo cosas fantásticas. Y así leí un montón de otras, que los nombres, olvídense, yo soy re mala para aprenderme nombres, pero disfrutaba mucho estos nuevos mundos, o que uno está en su mundo real y de repente pasa algo y te saca de eso. Ahí me fui también un poco más al cine, a mí me gusta mucho más la parte visual, pero mientras sea una buena historia y haya algo fantástico, yo feliz. Y eso lo llevo también a mis historias, que
hay varias en proceso que espero poder sacar pronto. Súper, muchas gracias, Yamila. Y ahí hay oposición, pero hay afectividad en lo fantástico. Eso es lo Claro, que eso, importa. sí, eso es. Es lo que importa. ¿Michael? Bueno, agregar a lo que tú presentaste, bueno, muchas gracias por la invitación, me siento muy, muy honrado. Yo soy de acá de Concepción, bastante de lejito de donde están posicionados la mayoría de los escritores independientes acá en Chile, que es Santiago. Así que me siento muy contento cada vez que me invitan a algún evento, sobre todo en este tiempo de pandemia donde ha sido tan difícil participar de ferias y presentaciones, etcétera. Bueno, mi último libro fue El fin de las flores, fue una novela que publiqué el año 2018, una novela que habla acerca del abuso infantil y su relación con la iglesia en un contexto fantástico. Previo a eso publiqué 4 o 5 libros, no recuerdo bien el número, también del género fantástico, y esto fue casi por accidente. La verdad, yo en ningún momento tenía pensado dedicarme a escribir fantasía, simplemente llegué ahí por alguna razón. Y haciendo una reflexión tiempo atrás, creo que se debe a la conexión que tengo todavía con mi niñez. Creo que cuando uno es niño, todo o muchas cosas nos parecen maravillosas, y a medida que uno empieza a crecer, la realidad se empieza a tornar un poquitito aburrida, y de alguna forma los libros te retrotraen a esa sensación de cuando uno es niño y empieza a observar todo por primera vez. Leer fantasía es tener ojos de niño de nuevo, es encontrarte de nuevo con culturas que son desconocidas, con mundos que son diferentes. Es un sinfín de realidades que uno ni siquiera se llega a imaginar en un principio, hasta que llega un autor, una autora que te sorprende te da un palo en la cabeza y te dice, mira, de lo que es capaz de hacer una persona solamente con su imaginación. Y eso lo encuentro tan atractivo, tan adictivo, que se me hace imposible no querer intentarlo también, dar mi aporte a través de mis ideas en mis historias. Muy bien, muchas gracias, Michael. Y de nuevo una perspectiva infantil y que vamos a decir algo de nostalgia también. Soledad, hola. Hola, gracias perdón por haber estado en tránsito, pero lo logré. Gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Todo lo que dijiste, Claire, estaba perfecto. En general escribo cuentos. Y pronto voy a juntar varios cuentos y Inbunche va a sacar como un compilado de esos cuentitos. Para mí, mi relación con la fantasía es como bien extensa desde chica. Es una relación súper colonizante, porque empecé leyendo mucha fantasía británica. Entonces ese era mi referente por muchos años al momento de pensar en la fantasía Tolkien y la fantasía Lewis. Y luego todos los derivados de Dragonlance y todo ese más mundillo del RPG, que era más gringo de todas maneras. Pero siempre es esta como idea del mundo completamente aparte y en obviamente, Reino Unido idealizado, con unos valores nacionalistas, y en el fondo este tema de que habían diferentes razas, entonces una relación con la fantasía súper europea al final. Y luego ya más tarde, gracias a Cortázar, gracias a la Silvino Campos, gracias incluso a Borges, me empecé a conectar como con un estilo una forma de vivencia de la fantasía que para mí era mucho más cercano y que se me hacía mucho más fácil al momento de escribir y de pensar como en la fantasía misma. Ahora, yo he sido, o sea, como que a mí a veces me invitan a foros de ciencia ficción o fantasía. Entonces, también está como, para mí la fantasía a veces es una decisión entre escribir. O sea, entiendo esa idea de Michael de que uno llega a un lugar de escritura y ahí es donde te reciben. Pero yo he escrito como en grupos de ciencia ficción y de fantasía al mismo tiempo, y como que de todas maneras como que me gusta y agradezco que me reciban como en ambos grupos también. Como que no quiero como necesariamente decir que fantasía es lo único que escribo o que me gusta escribir, o ciencia ficción es lo único, o si alguna vez salgo de ahí y escribo otra cosa. Entonces sí, a veces es una decisión, y una decisión como sí, tomada como conscientemente acerca de voy a escribir fantasía como desde lo que yo he tratado de desaprender qué es la fantasía, que es, como te dije, la fantasía más europea.
Y habría una diferencia en lo que también eso es una pregunta que se puede hacer para todo el panel. Me surge así, ¿no? la idea de un conversatorio entre lo fantástico y la fantasía. Sí, es una gran pregunta. ¿Y cuál sería, o sea, según, no sé, tu vivencia, o sea, para todos, vivencia en términos de lectura, también de escritura, porque yo creo que el punto que todos tienen en común es que son escritores. No sé si quiere... Es que para no irnos en debates genéricos que son tan, ¿cómo se dice? Como secos, como ahí está mi perro fantástica, ella también quiere participar. Perdón. No, para no irnos en esos debates genéricos, pongámonos desde el lado de la creatividad, ¿cierto? ¿Qué significa? Yo creo que sí, es una decisión. Lo fantástico implica, poniendo en términos súper simples, no quiero pelearme con los millones de teóricos que hay sobre teoría de lo fantástico, pero la penetración de lo imposible en lo posible, sea como definamos posible, sea como definamos imposible, que ahí las nomenclaturas van a variar, ¿cierto? La fantasía no presenta de buenas a primeras necesariamente esa transposición. Entonces, el efecto que vas a generar al momento de escribir o al momento de leer va a depender de la voluntad y finalmente de lo que se conoce como el pacto de ficción. Son pactos distintos. Entonces, nos tenemos que jugar con un pacto o con otro. Como decía ahí Soledad, tenemos que elegir, y esa elección también tiene que ver con la voluntad creativa que está detrás. Entonces, no sé, al final cuando te inscribes dentro de un género o de varios géneros, también estás diciéndole a los lectores que esos son los pactos de ficción relevantes de consumir en este minuto. O sea, no seamos inocentes, no es solamente el gusto personal, está inscrito en un continuum histórico. Y la pregunta al final tiene que ver, y autorreflexiva, de por qué nosotros consideramos, sea el pacto que elijamos, por qué explorar esos, ¿cierto? O en qué medida, o en qué balance, creo. Entiendo. No sé si quieren agregar algo en torno a eso. O sea, tampoco me interesa entrar en debate entre fantástico, fantasía, maravilloso, incluso ciencia ficción, podemos, o sea, tampoco. Yo creo que, o sea, abarcamos todo al mismo tiempo y todos estamos como dice Soledad, como bienvenidos en esas categorías que no lo son, a fin de cuentas. Pero no sé si hay también, no sé, si por ejemplo... Yamila también lo percibe así, tal como lo dice Gabriel. Sí, o sea, lo fantástico puede ser un pequeño elemento en una historia y la fantasía puede ser la historia completa, como pasa con Tolkien, que alta fantasía y es todo es un mundo aparte, todo es una creación aparte, y lo fantástico nos puede pasar en cualquier minuto, o sea, de repente estamos en la casa y vemos una sombra, eso ya nos sacó de nuestra realidad, nuestra cotidianidad, eso ya pasa a ser fantástico. Entonces, para mí es súper simple así la división, y el resto es solamente estar excavando, no sé para qué, en realidad. Así que lo que importa es contar una buena historia. Sí, pero me gusta bastante esa definición. Sí, muchas gracias. No, sí me gusta. Michael también lo vive así. Sí, a mí me gustaría agregar algo. Me pasó con mi último libro. Recuerdo que cuando lo lanzamos con Carolina, con mi editora, sucedió que algunas personas adquirieron este libro, lo leyeron y pensaron en su momento que a lo mejor era un libro que tenía más fantasía de la que tiene. Por eso me llama la atención un poco esta discusión que pusiste sobre la mesa. Porque definitivamente hay gente que sí le importa el grado de fantasía que tenga una novela. A lo mejor esperaban, no sé, la mía está más relacionada con lo que es la baja fantasía, pero había gente que esperaba, no sé, más imposible, quizá algo más maravilloso. Para mí es una novela de fantasía de tomo y lomo, pero entiendo que hay gente que a lo mejor tiene otras expectativas con el género en general, y que se imagina otro tipo de tópicos también en este tipo de libros. Así que, si bien para Yamila o para mí también puede ser la división muy, muy simple, entiendo que dentro hay un montón de matices, como bien decía Gabriel, y también es un tema de que tanto el escritor o la escritora o el público, es un tema de voluntad, ¿cierto? Que se va adquiriendo con el tiempo, me imagino, con el gusto, se va formando, no sé, tal tipo de fantasía me interesa más que otro, tal tipo de ciencia ficción me interesa más que otro.
Y al menos a mí me tocó vivirlo con ese libro en particular. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir a ya la pregunta contundente. Y lo siento, como dejé de lado, entre comillas, Soledad. Vamos a empezar con Soledad. Entonces, ahora para entrar en un nivel un poco más tierno, vamos a decir, el lado personal, entrar en algo más colectivo y de acorde también a la temática de este panel. Entonces, no sé, cuando lo empecé a pensar, la escritora que me vino de inmediato en la mente, el modelo de Mariana Enríquez, ¿cierto? Y de hecho de varias escritoras argentinas, hay latinoamericana, pero en general en mi mente surgió argentina contemporánea, que para ella, y en mayoría son escritoras, lo fantástico es una suerte de nuevo realismo, y quizás podemos argumentar que pasa algo similar en el ámbito de la ciencia ficción, un nuevo realismo de los márgenes, pero que tiene una perspectiva social. De ahí entonces se podría enganchar con el tema del realismo. Entonces es un territorio como liminal, que no se puede como bien cartografiar, pero que es sin embargo parte de nuestro mundo. Entonces voy a hacer una doble pregunta y, o sea, siéntense libre de contestar a ambas. Primero, en base a lo que dije, si tienen también actualmente como modelos de escritores, de escritoras, me interesa obviamente latinoamericanos o latinoamericanas, que se desempeñan en el género fantástico, o sea, como modelos un poco más actuales, y en base a eso una reflexión un poco más amplia y que va directo en la temática, perdón, del panel, de qué realidad el género fantástico actualmente y en Latinoamérica es el reflejo y a la vez la subversión, ¿ya? Entonces, bueno, lo siento por lo largo, pero yo creo que ahí está como el core, vamos a decir, del panel. Entonces, bueno, lo siento, voy a empezar con Soledad, pero después, o sea, no podemos desorganizar, ¿cierto? Y Soledad, si le viene otra idea, puede volver a intervenir, ¿ya? Ya. Sí. Voy a empezar como por el tema de los referentes, quizás es más fácil. Yo creo que un referente como importante para mí cuando escribo, o sea, cuando empecé a escribir es la Silvina Ocampo. Su escritura no es algo que sea tan claro de clasificar. Quizás para mí lo más importante era como bueno, justamente su ambigüedad, pero también como dijo Gabriel, esto empezaba, cómo se teñía un poco narrativas que parecían muy realistas o que parecían como completamente naturales o domésticas, cómo se teñían de ciertos elementos afectivos que la sacaban de su cotidianidad o de su domesticidad. Entonces, lo que apreciaba mucho de la escritura de Silvina Ocampo es el cómo teñía efectivamente distintos episodios de particularmente afectos inquietantes. Sé que tiene otros escritos como más tardíos que son un poco más, no sé, como más derechamente fantásticos, pero para mí era el tema de que hubiese una especie de realidad o una especie de vivencia en la cual pudiese ingresar estos otros elementos de inquietud fácilmente. Y al ingresar conectaban con cosas que uno no se imaginaba, con cosas que no se esperaban. Entonces, no sé, yo diría que como referente a la labor creativa, para mí es muy importante, como más que la estructura o más que los personajes, siempre es el tema como de la afectividad al momento de escribir. Y no sé muy bien cómo conversar, tal vez si habla alguien más y puedo colgarme de ahí, pero no sé muy bien cómo conversar, como para no... Sí, no hay problema, no, después podemos, o sea, no tiene que ser como tan estructurado, no hay ningún problema. Muchas gracias, Soledad. No sé quién... Un comentario. Gabriel, sí. Sí, quería hacer un comentario a propósito de lo que estabas mencionando, que pones a Mariana Enríquez como justo representante de la situación ahora, en Argentina también está Samantha Schweblin, ¿cierto? Y a mí lo que me ronda cuando leo a estas autoras en particular tiene que ver con el tema de la distancia entre lo imposible y lo que se ha convertido en nuestro regular social, ¿no es cierto? Entonces, teníamos en el gótico original del periodo romántico, la distancia era súper amplia, los seres fantásticos pertenecían a dimensiones
digamos, incognoscibles, ¿cierto? Y por eso eran fantásticos. En cambio, los seres fantásticos de ahora, por lo menos en estas representaciones, incluso son como refritos de fantásticos previos. Estoy pensando en un cuento de Mariana Enríquez que ¿cómo se llama? Algo bajo el agua negra, no puedo acordar exactamente el nombre del cuento, que básicamente conecta los mitos de Tulu con una villa miseria en Argentina, ¿cierto? Y ese ni siquiera es un imaginario fantástico nuevo, ni siquiera está recuperando, se está insertando en una tradición y la está reacondicionando, ¿te fijas? Entonces la distancia es muy cortita, me da la impresión. Y estos fantasmas sociales, en general, por ponerles un nombre, son fantasmas sociales que están muy cerca. El niño pobre, ¿cierto? El desahuciado, el miserable, el loco, ¿te fijas? El que duerme en el subterráneo. Ya no son los fantasmas que vivían, que habitaban en dimensiones supranaturales, ¿te fijas? Entonces, eso me llama la atención porque se puede leer de muchas formas. Se puede leer como un miedo a la inestabilidad social en general, en términos bastante amplios. Se puede leer como un miedo existencial a la precarización. Se puede leer también en ese lado. Tiene varias posibles lecturas y en ese sentido, si lo trazamos como un mapa de nuestro miedo contemporáneo, bueno, nosotros como los que escribimos también nos enmarcamos ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son los sustos, conscientes o inconscientes, que traspapelamos y dónde está la distancia? ¿Todavía incluimos fantasmas en nuestros cuentos? ¿Todavía incluimos al diablo? Porque alguna vez fue así. Alguna vez esas eran las distancias con las que nos acomodábamos. Hoy día parecieran ser otras. Y quizás nos da más miedo la realidad ahora que el infierno. ¿Okay? Por ahí puede ir un poco mi reflexión. No, sí, exactamente, sí, como que la marginalización, perdón, se vuelve, o más bien se percibe como en términos fantásticos, según lo que tú dijiste muy bien, Gabriel, sí, muchas gracias. No sé si Michael tiene el micrófono abierto, así que voy a aprovechar esa oportunidad si Michael quiere agregar algo en torno a eso. Sí, bueno, yo, el primer escritor latinoamericano que me golpeó bien fuerte cuando empecé recién a leer. Yo empecé a leer de una manera un poco más asidua ya un poco tarde, no empecé a tan temprana edad. Mi relación con los libros en la adolescencia era la típica de rechazo. Digo típica porque suele suceder harto en Chile, sobre todo en el sistema escolar, que se genera una especie de enemistad con los libros debido a que se impone muchas veces su lectura, a pesar del origen del libro como objeto para el deleite. Así que me reencontré bastante tarde con algunos escritores, pero fue un gustazo haberlos conocido tarde, porque todavía tengo la sensación como a flor de piel. Y el escritor que me marcó harto fue Borges. Yo soy más del equipo de Borges que de Cortázar. Si bien admiro mucho a Cortázar, también tiene unos cuentos brutales, y solamente escucharlo hablar en su entrevista ya es un placer. El tipo es muy seco. Y recuerdo que el primer cuento que leí de Borges que me hizo cuestionarme la realidad fue el de las ruinas circulares. Yo sé que Borges probablemente no sea considerado un escritor de fantasía propiamente tal, pero tiene estos cuentos que hacen cuestionar tanto la realidad que yo creo que se pueden catalogar o categorizar dentro de cierta arista fantástica. Y de hecho los cuentos que me gustan más de Borges son aquellos que cuestionan esa realidad. No solamente las ruinas circulares, también el maravilloso cuento que tiene acerca de esta biblioteca infinita y todos estos conceptos cuánticos, físicos que también utiliza, que de alguna manera los transforma en algo fantástico. Encuentro que es maravilloso. Creo que es una gran inspiración, un imposible de alcanzar, pero creo que es un referente que vale la pena al menos conocer. Muy bien, súper. Muchas gracias, Michael. Y a Mila, por favor. A ver, es que yo en realidad no, como les digo, la parte más latinoamericana no me siento muy cercana en realidad. Lo intenté, como les digo, pero no me enganché tanto, excepto con 100 años de soledad, que ese libro me dejó pensando mucho. Pero yo soy más del lado de las leyendas, los mitos, especialmente de Chile, el sur de Chile. Esa es como mi fuente de maravilla, de ver esto de lo fantástico o la fantasía
que toca la realidad, porque si uno va, por ejemplo, al sur de Chile, en Chiloé, están ahí, entre comillas, vivos, conviven con los seres fantásticos. Entonces, para mí va por ahí. Yo realmente no podría, estaría puro dando como falso testimonio si empezara a alabar a los escritores que por lo general uno conoce en el colegio, como dice Michael, obligado. O sea, a uno le imponían un libro porque tenías que sacarte una nota. A pesar de eso, igual se disfrutaba de alguna otra manera la literatura, pero por mi lado es más la cercanía con la creación popular, el boca a boca, la oralidad. Y ahí están los mitos, las leyendas, estos seres que están en todo el país y también en toda Latinoamérica, y que se van repitiendo algunos, como la Llorona, no sé, fantasma, el diablo, como decían también. Entonces, esa es mi conexión con lo que es la fantasía, y por ahí empecé a imaginar cosas, a crear cosas y a disfrutar estas conexiones fantásticas en una realidad que muchas veces me agobiaba, y leer eso o escuchar los cuentos de los abuelos en una noche cualquiera que te contaban historias de fantasmas, del diablo, etcétera, etcétera. Entonces, eso era como lo que me empezó a abrir un poco más la mente y a atreverme a escribir. Claire, ¿podemos, sí, perdona, que podemos desviarnos hacia ese tema un ratito? Sí, o sea, yo quería, no sé si va a ir por ahí, Gabriel, pero justamente lo que decía como Yamila, de hecho es como interesante porque está, o sea, en base a lo que tú decías y lo que decía como Yamila, entonces básicamente esa frontera que se reduce, ¿cierto?, entre fantástico y lo que vamos a llamar como realismo, ¿cierto? Y de hecho, pensando en lo que Yamila dice, de que yo creo que no, o sea, no sé si estoy equivocada, pero yo creo que no lo visualiza. Pero, por ejemplo, lo que ella está diciendo en ciencia ficción actualmente, como puede pasar lo mismo. O sea, y sobre todo en ciencia ficción como latinoamericana, podemos tener justamente una vuelta como a una cierta como mitología, vamos a llamarlo así, como latinoamericana, pero eso quiere decir que, por ejemplo, no vamos a tener como un relato de anticipación como clásico, y al final con algo que como mucho más cercano a lo que es como nuestra realidad. Entonces, yo encuentro de que es el mismo movimiento, si podríamos como ahondar en eso, en lo que decía también como básicamente Gabriel en torno al fantasma. Siempre para terminar, después doy la palabra a Gabriel, a mí perdón por irme del lado de la ciencia ficción, pero bueno, algunos también como en Latinoamérica confunden de una manera como generosa una de esas categorías, pero también eso, o sea, también yo creo que hoy en día se da en el ámbito de la ciencia ficción como una suerte de nuevo giro como realista, por decirlo así. Entonces, no sé si iba por ahí lo que tú querías decir, Gabriel, por favor, adelante. No, para nada. No, sí, iba más o menos. Lo que pasa, pero iba por otro lado. Es que, ¿sabes por qué lo pensaba? Lo pensaba a propósito de los hábitos de consumo de la literatura no realista, justamente, ocupando esa terminología, que puede ser mimética, no mimética, pero no realista funciona en términos generales. ¿Sabes por qué? Porque lo pensaba en función de que no es casualidad que a medida que estábamos conversando sobre esto, y quizás eso también engancha con el retorno real que tú mencionabas, que casi como si hubiéramos consumido esta literatura a contrapelo de la literatura oficial, de la tradición realista, si lo quieres, casi como si se hubiera consumido a través de las conversaciones con los abuelos o las conversaciones con los amigos, cuando uno era niño, personalmente. Es como un hábito de consumo, podríamos decir, espontáneo, o por lo menos que está guiado más por una cuestión, casi todo lo hemos dicho, personal. Entonces es bien interesante pensar que esos hábitos de consumo se producen o cómo se generan relacionados con los hábitos más tradicionales que tenemos no solamente dentro del sistema escolar, sino interesante que volvamos a la escuela una y otra vez como si esa fuera la última vez que se agarró un libro. Pero la verdad es que la gente también puede seguir leyendo libros de adultos, aunque nadie lo diga. Bueno, podemos seguir consumiendo. ¿Y qué pasa entonces con esta literatura no realista que consumimos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué reglas? El relato que hizo Yamila me recordó vívidamente a mí que yo, cuando era mucho más chico todavía, una de las aficiones que tenía era conversar con mis amigos del pasaje donde vivía, y nos contábamos historias que nos inventábamos ahí mismo, y para asustarnos el uno al otro, ¿okay? Solamente con ese propósito.
ese era un hábito de consumo de historia que no estaba arreglado por ninguna institución. Era completa y puramente espontáneo, por el disfrute. Bueno, el disfrute para el que asustaba al otro, ¿cierto? Pero también el disfrute de asustarse, sin duda. Entonces, cuando volvemos a leer estas obras, y aquí engancho con lo que tú estabas diciendo del retorno a lo real, quizás también estamos recuperando un poco un hábito de consumo que nos reconecta, ¿cierto? Con esa condición, con ese estar en esos, digamos, entornos o en esas realidades que no están tan distanciadas en términos metafísicos o supranaturales o como quieras, ¿te fijas? Como que me da la impresión de que hay como una voluntad de reconectarse con la realidad y lo que la realidad te puede hacer también, más allá de los fantasmas que le podamos agregar. No sé, yo estaba pensando. O sea, reconectarse con una dimensión de la... te doy la palabra de inmediato, Soledad. En el sentido de reconectarse con una realidad que justamente irrumpe, escapa, ¿no? Como no termina de escribirse de algún modo, ¿no? ¿Por ahí? O como que te molesta, por decirlo de alguna manera. Sí, eso. Claro, como que se te mete por la ventana o por la puerta, aunque tú no quieras, se te mete en la tele, es por ahí. Sí. Soledad, por favor. Disculpa. Sí, no quería hablar, pero bueno, igual voy a hablar. O sea, no estaba ya, perdón. Igual, no, está bien. Estaba pensando en lo que había dicho Gabriel de los monstruos, como de quiénes son los monstruos de ahora, o quiénes son o qué son aquellas cosas que ahora como que irrumpen. Y estaba pensando en literatura infantil, hace un tiempo que se está investigando que ya no hay adversarios en la literatura infantil. Ya no hay como antagonistas claros, como antes habían. Y si pensáis en las películas Disney también, es porque básicamente el antagonista siempre era otro, siempre estaba como esta otra edad, o era codificado como queer, o era codificado como negro, era codificado de alguna manera que era como considerado otro. Estaba pensando también en el racismo de Lovecraft, en sus cartas cuando hablaba acerca de la gente que él veía trabajar en los muelles y como esta repugnancia que le generaba y este horror absoluto. Y cómo eso contribuyó justamente también a su escritura, o sea, como era tan importante en su escritura esta especie de acercamiento a algo que le parecía tan espantoso. Y ahora con lo que decía Gabriel también, lo que decía Yamila, como qué es lo que hace que ahora algo sea monstruoso, justamente qué es lo que hace algo que algo sea abyecto, por ejemplo. Dependiendo, bueno, del escritor, en el caso de la Mariana Enrique, claramente es el tema social, claramente es ese tema como de la pobreza, de la periferia, de vivir afuera, como que depende del escritor, pero pienso que también, o sea, justamente son esos monstruos o son esas cosas las que están involucradas tal vez en esta, no sé cómo decirlo en realidad, como ya de alguna manera no es tan fácil expulsar a otro en la narrativa como para convertirlo en un adversario. Eso nada más quiero decir. Como de alguna manera otras cosas son las que están involucradas en esa construcción. Incluso la idea, no sé, ustedes son teóricos, yo no, pero de alguna manera incluso la idea de adversario, de antagonista me parece como ya de modé. Sí, entiendo. No me voy a ir en algo lacaniano, pero claro, esa idea de abyección, de lo real, lo que tú rechazas, que atrae, sí, y entiendo eso también en términos de como antagonismo, sí, entiendo. Pero perdona, pero yo no soy de la idea particularmente de que hayamos superado la abyección y que nos hayamos vuelto una cultura tan woke que ahora no necesitamos... No, jamás, Claire, si no te estoy diciendo que tú lo hayas dicho. De hecho, estoy colgando en el comentario de Soledad. Va por ahí, como que no creo, o sea, tampoco creo que lo haya dicho Soledad, sino que lo estoy agregando yo a la discusión. Sí, claro. No creo que hayamos alcanzado un límite de decir, ahora nuestra mente ha superado la otra. No. Pero al menos la literatura infantil es un deseo súper claro, como que se nota caleta en las historias que ahora la literatura infantil por lo menos está contando. Como un deseo muy pero la literatura infantil igual elige, y al elegir deja fuera, y al dejar fuera creas otra edad. Eso es inevitable, es un proceso natural de la selección del lenguaje. Entonces, que nosotros digamos o seleccionemos a qué vamos a llamar otro y a qué no vamos a llamar otro, al final es una decisión cultural. Al final elegimos nuestros adversarios, o sea, no queda solamente la voluntad del autor, también del lector y de los críticos como nosotros. Michael, pero la pregunta va a ser, ¿cuáles son, en todo lo que estamos diciendo, o sea, quizás en tu escritura, o sea, para ti, ¿cuáles son nuestros monstruos? Entonces, no sé si tú tienes una idea con respecto a eso. No sé si adversario, pero vamos a empezar con esa bonita palabra, que es monstruo.
Mira, tengo una... lo que tengo que decir está conectado con lo que comenta Gabriel y con lo que comenta Soledad también. Como docente, te puedo decir que sí me he dado cuenta efectivamente, y esto también lo manifiestan los niños en sus propias escrituras, los niños y las niñas, que el otro ya prácticamente está desapareciendo. Yo los cuentos que leo con ellos, los mismos cuentos que selecciona el ministerio también, y los cuentos que ellos mismos escriben, inspirados, ¿cierto?, por su experiencia y por lo que leen, muy pocas veces tienen antagonistas. Ahora, la muestra a la que yo me estoy refiriendo es la muestra de mis cursos, no puedo hablar a lo que sucede a nivel del sistema escolar chileno, pero sí lo que sucede en mi experiencia. El desafío, el antagonista a veces suele ser una situación, suele ser la propia sociedad, suele ser algún problema interno, emocional que tiene el personaje, ¿cierto?, y que se ve potenciado por este concepto de fantasía, por esto que es imposible. Pero hay una realidad detrás, y esa realidad es la parte humana, que es lo que finalmente nos termina por conectar con esta fantasía. Personalmente, también tengo ese gusto ahora por escribir historias donde el enemigo a vencer son vicios sociales. Tenemos estos monstruos que no son solamente una persona, sino que son colectivos que tienen una manera de pensar diferente, retrógrada, que hace mucho daño a las sociedades modernas. Y cuando hablo de modernas me refiero también en el contexto de los mundos de fantasía que personalmente yo escribo. Así que me hace mucha conexión también con lo que comenta Gabriel, esto de la elección. ¿Por qué lo menciono? Porque, de nuevo, insisto, desde mi experiencia, sucedió que mucha gente empezó a leer mi último trabajo y se dio cuenta de que era una novela que no sabían que querían leer. Por lo tanto, el tema de la elección a veces, y esto pasa no solamente en la literatura, pasa en el cine también, en diferentes medios de entretención, de pronto el consumidor, o el lector en este caso, no sabe que quiere algo que todavía no ha leído. Si, no sé, yo hubiese hecho una encuesta, probablemente muy poca gente me hubiese dicho, no, yo quiero leer una novela donde el antagonista sea una sociedad que avala el abuso infantil. Sin embargo, al leer el libro se dieron cuenta que era algo que disfrutaron, digo en el sentido de que fue una novela que leyeron de principio a fin con agrado, pero no lo sabían antes de eso. También hubo disidencia, hubo casos de gente que le reclamó a la editorial o que puso en discusión sobre la mesa, hey, ¿por qué no había un aviso en el libro detrás que dijera, hey, atención, libro para mayores de 18 años, incluye escenas un poco fuertes? Entonces, claro, ellos sí tienen clara la decisión que no quieren leer ese tipo de novelas, pero hubo otra gente, mucha gente, la mayoría, me debería decir que sí la leyó, que encontraron algo que no sabían que sí estaban dispuestos a leer y que probablemente ahora en el futuro digan, oh sí, me gustaría más de esto. Oye, Michael, me diste vuelta con ese libro para mayores de 18 años. O sea, no sé, como que literalmente es como ponerle un código a tu imaginación. Como tu imaginación tiene que funcionar dentro de estos parámetros que nosotros dijimos lo determinamos mismo de manera nosotros normativa. Con la editorial. Es ridículo, así me da vuelta. Bueno, pero más allá de eso, y me parece súper interesante lo que estás mencionando, porque al final lo que estás proponiendo es que a veces tenemos que leer o podemos disfrutar cosas que no sean felices necesariamente, o que no te entreguen de buenas a primeras un tema fácil de tragar. A la larga es una apuesta por la literatura más difícil o más compleja, y eso a mí me parece absolutamente salvaguardable. Por la literatura en sí, porque lo que a mí me sorprende lo que cuenta Michael es que, o sea, siempre lo digo, y también a mi estudiante, yo digo, no quiero que el libro le guste, quiero que el libro le moleste, quiero que se pregunten cosas, no quiero esa frase de, tú estudias literatura, qué bonito. No quiero que sea bonito, la verdad, no quiero que sea bonito. Pero es una frase así, entonces, claro, al final, en términos de consumo, lo que decía como Gabriel, y no dejar de que justamente la literatura como interrumpa. Y eso yo creo que, o sea, el poder de la imaginación y el sentido. En este caso, lo que dice Michael, o sea, mejor dejar de leer, o sea, la verdad, claro. Yo creo. Y, o sea, ¿y quién dice eso? Así que, Yamila, no sé si quiere agregar algo. Quizás, no sé, pero
no sé por qué me parece que Yamila también, porque me surge también una pregunta en relación con lo que decía Soledad de literatura más bien como infantil, estamos hablando también como de mercado editorial, Michael también con su experiencia. O sea, yo me pregunto algo, pero porque lo desconozco totalmente, pero lo veo, o sea, no sé si hablar de auge, yo creo que estoy como atrasada de la saga de literatura fantástica juvenil. Y la verdad, no sé, porque ahí también hay como, o sea, tenemos ya dos editores, saben un poco de eso, porque este fenómeno, si encaja en lo que estamos diciendo, qué valor literario como tienen, y la verdad lo pregunto desde de curiosidad, porque es un mundo justamente que no conozco. A ver, yo lo que llaman literatura juvenil o sagas juveniles en general, he intentado leer, hice el esfuerzo de leer Crepúsculo, sí, lo hice. Solamente por los hombres lobo, porque los vampiros que habían ahí como que, ¿what? Ya, ok. Lo leí, fue como, ya sirve para que los chiquillos o las chiquillas se acerquen a la literatura, bien, y que sigan una saga y que se mantengan leyendo, perfecto. Después intenté ver y leer también estas otras que hay como, no sé, por la onda, la Divergente, Maze Rider y toda esa onda. Yo voy más por el cine, lo insisto, porque me gusta más la parte visual. Y de repente si me engancho, busco los libros. Pero empecé a ver que era el mismo patrón de personajes, el mismo patrón de escenas, el mismo patrón de historia. Entonces tenemos siempre los adultos son los malos, son los malditos que hay que destruir, y los pobres adolescentes son los que salvan el mundo y son los esclavos de los adultos y pasan a ser como los juguetes de los adultos y un montón de cosas así que realmente me saturó, porque siempre veo lo mismo. Entonces... He escuchado comentarios de gente que ha seguido las sagas y en realidad dicen que no repiten las mismas cosas, incluso de repente como que no está muy bien escrita. Yo no puedo opinar más allá de eso, pero que ya se repita el mismo patrón de historia ya me dice que lo que se está buscando es simplemente vender, agarrar el mismo público que leyó, no sé, Divergente y que lea otras que sean parecidas. Entonces, esa literatura juvenil como que no me atrae. Yo prefiero que los chiquillos elijan lo que quieran leer, se les presenten nuevas opciones, los clásicos también, ¿no? Y que ahí vean, en realidad, porque, como digo, de repente en las grandes editoriales lo que se privilegia es la venta, superventas, el marketing. Y en las editoriales pequeñas hay mucho material que no es de esa onda, no es la fábrica de salchicha, es material que uno trata de hacer lo mejor posible con el escritor o la escritora. Cuando trabajas con un editor, ya, o una editora, porque también pasa que hay autoedición y no se pasa por alguien que te lo edite, sino que llegan y lo publican nomás, y ahí también hay otro problema más. Pero si nos vamos a la parte más profesional, donde hay un editor, una editora, con el escritor o la escritora, tratando de hacer lo mejor con la historia, estamos en las editoriales chicas, porque en las editoriales grandes lo que yo veo, así a grandes rasgos, es esto, una fábrica de salchichas de historias fáciles, que se lean rápido, que encanten a público general, juvenil, o que simplemente no quiera como... hacerse problema con una lectura, en realidad, simplemente divertirse, entretención. Oye, pero, perdón, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué eso es algo malo? Como que estoy pensando, vivimos en actualmente una crisis de lectoescritura a nivel mundial. La gente lee y lee, la gente escribe, pero sabemos que no es el medio de consumo masivo de nadie. Entonces, ya, ok, no vamos a defender la calidad literaria. La calidad literaria puede ser mala, pero igual claro, alguien agarró un libro, igual claro, alguien agarró un libro, eso, igual alguien lo eso leyó. está súper bien, eso está súper bien. Pero en el caso de así, por ejemplo, si yo tuviera que publicar o me llegara un proyecto así, yo no lo haría, ¿cachai? Porque no me sentiría siendo hipócrita con el escritor, prefiero que busque una editorial que sí lo haga. Pero en mi caso yo no, porque una cosa que está repetido, ver el mismo patrón otra vez, no.
está bien, me parece legítimo. Yo solamente lo decía a propósito de que efectivamente hay mucha gente que entra en simplemente el concepto de entrar en la literatura, entra por literatura que, te fijáis que uno prejuiciadamente puede decir esta literatura no tiene valor, pero entre no leer nada, leer un poquito de algo que después te puede derivar a otra cosa, si sabemos que al final la lectura es un vicio, partiste con algo y terminaste leyendo muchas otras cosas, quizás es una buena droga de entrada, por ponerlo en algún término ¿te fijas como estoy siendo abogado del diablo en este sentido? No, sí, es que esa vale parte a mí me encanta, que los chiquillos y las chiquillas puedan entrar a la literatura y se enganchen, pero que puede ser un poco extremista, pero mi temor es que se queden solamente en eso y no busquen otra cosa que sea más compleja, o que proponga otras cosas que no sea ese mismo patrón. Eso es lo que a mí como profe también, yo también soy profe de lenguaje, me preocupa, que queden como alienados en una pura cosa. Eso es. Igual yo creo que no sé, me carga hablar así como de los jóvenes, porque no sé, en realidad, pero además me siento vieja cuando hago eso. Pero hay un montón de formas de consumo cultural actualmente, todas con una calidad igual súper buena. Hay cortometrajes, películas, libros, como que en realidad para mí no es tan terrible que lean mala literatura o considerada mala literatura, porque no es la única como forma de acceso a la relación con la ficción. No la considero, yo tampoco considero como el libro la única vía de entrada a un mundo de imaginación y de creatividad. Tú misma dijiste, Yamila, tú ves películas, los cabros hacen películas todo el tiempo. Bueno, quizás estamos con una sobredosis de TikTokers y de videos, ¿cachai? Como del medio audiovisual, quizás está así como on fire ahora. Pero no creo que la literatura o el libro sea como la única vía de entrada a esa relación con la ficción. La ficción es un universo enorme que se materializa de diferentes maneras. Una de esas es la literatura. Entonces, como en ese sentido, a mí personalmente, en realidad, debo decir, no me preocupa así como que la literatura juvenil, de la que leí muy poco además, pero como dice Yamila, quizás que está dentro de una industria. Bueno, casi todo. Tiene la capacidad de ser absorbida por el capital y ser reproducida 1000 veces tal cual. O sea, también las películas, también Pixar, también los cortometrajes, etc. Y digo esto no como para relativizar todo, porque siempre queda como, ya, entonces no nos preocupemos de nada. Hay que preocuparse un montón de cosas, pero era solo como para no poner a la literatura como esta única vía de conexión con la ficción, o incluso con lo fantástico. A mí me gustaría agregar algo a eso igual. Yo le debo todo quizás a los lectores que son más jóvenes, a los adolescentes, a las adolescentes, porque fueron ellos los primeros que empezaron a leerme. Fueron ellos los que por allá, por el año 2014, cuando empezó el movimiento de YouTube, le empezaron a dar la oportunidad a los autores independientes, cuando en ese tiempo era muy difícil abrirse paso a través de una campaña de difusión sin pagar mucho dinero. Fueron gracias a ellos también que muchas editoriales grandes se fijaron en escritores y en escritoras independientes. Y claro, como dice Gabriel, finalmente están leyendo. Ahora me gustaría profundizar un poquitito más en esa afirmación, y yo creo que más allá, independiente de la calidad de un libro o de lo que podamos cuestionar acerca de la prosa de una novela juvenil, lo importante es que los chicos o la gente que está leyendo está sintiendo cosas. ¿Qué mejor que eso? Que un libro te haga sentir cosas independiente de la calidad que tenga. Yo a veces veo películas, me gusta mucho el cine, pero no soy un crítico de cine. Por lo tanto, no sé si alguna de las películas... O sea, a mí me encantan los Transformers 1. La primera Transformers. La amo esa película. Hay escenas que incluso me emocionan al punto de querer soltar una lagrimita solamente por lo sensorial, lo que me hace sentir la música, las tomas, los cuadros. Pero un crítico de cine probablemente va a despedazar esa película. No quiere decir que no me gusten obras que sean un poco más complejas o bastante más complejas, obras pretenciosas incluso. Pero lo importante es que estoy sintiendo cosas. Y para mí la vida es como una especie de paseo por un museo de emociones, donde yo tengo que intentar sentir la máxima cantidad de cosas en el tiempo limitado de vida que tengo, en la vida tan corriente que tengo, que la única forma de sentir otro tipo de cosas es a través de la ficción. Y un libro, quizás, por muy mediocre que sea, si a mí me hace sentir cosas, pucha, bravo. O sea, yo feliz con eso, feliz con que mi libro logre hacer sentir algo a una persona, aunque esté escrito como el
foro. Es que si está escrito de alguna forma que hace sentir tan mal, no está escrito tampoco. O sea, hay cierto balance en ese sentido, Michael, que como el yankee de las emociones, así como el gusto porque te deje algo la ficción, yo creo que eso lo compartimos todos de una u otra manera. Y quizás agreguemos la posibilidad de que tu gusto se vaya cultivando y de que así como te gustó algo en un inicio, después vas a querer algo un poquito más difícil la próxima vez y así sucesivamente, ¿cierto? Como que no, tampoco como que digamos que nosotros leíamos lo mismo que leíamos a los 10 años. No nos pasó. Entonces, ¿por qué pensaríamos que habría de pasarle a las otras generaciones? Y respecto a lo que decía Soledad de puertas de entrada al mundo de la ficción, concuerdo plenamente. De hecho, hay un fenómeno súper interesante como de llegada, digamos, circular o por la puerta de atrás a la literatura que pasó con el éxito que tuvo una saga de videojuegos que se llama Witcher, que quizás alguno la conoce. Esa saga de videojuegos está basada en una saga de fantasía, una pentalogía de un escritor polaco de los años 90. Y esa pentalogía de los años 90 nadie la conocía mucho ni la pescaban. En español había como una edición. El videojuego fue un boom y la gente empezó, ¿dónde está el material base? Y lo fueron a buscar y esta pentalogía se reeditó infinitas veces y hoy día creo que la podemos encontrar en todas partes del mundo. Primer libro de los 90, es buenísima, por cierto, la súper recomiendo. Así que ahí la gente, y los jóvenes entraron a la literatura por el mundo de los videojuegos. Ese es un ejemplo de posibilidades de multientradas a la ficción. O por serie, también estoy pensando en Lovecraft justamente, o sea, no creo que sea el mejor ejemplo porque es como muy difícil como graficar justamente ese universo, pero da lo mismo, o sea, es una puerta de entrada hacia, sí, entiendo. El tiempo va un poco volando, así que me gustaría dejar un espacio a las preguntas, los comentarios del público, pero antes quizás terminar con una última pregunta, como todas son escritores y escritoras, y tiene que ver un poco con lo que estábamos diciendo de que no hay como antagonismo, cuáles son nuestros monstruos, que la propia realidad es nuestro monstruo. Entonces yo me puse a pensar justamente en la pandemia como un elemento fantástico y si esa pandemia tiene una influencia, vamos a decir, en su producción literaria, pero también puede hablar obviamente de su experiencia, no sé, lectora o con respecto a lo que decía Michael de una linda manera en términos de como sensaciones también. Quizá podemos empezar con Yamila, por favor. Bueno, sí, es que, bueno, por los tiempos van cambiando, como decías tú, y los chiquillos también. No tenemos ahora un ser que sea el enemigo o el antagonista, porque tiene que haber necesariamente, o sea, si lo sacamos no tenemos historia. Siempre tiene que haber una historia con un conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Así de simple. Y claro, ahora ya no es una persona, no es un ser en general, sino que esta situación, la situación social o lo que nos está pasando ahora con la pandemia. Entonces, hubo a principios del año pasado un desafío en Alcif, que tuvimos que escribir en 7 días una antología con el tema del virus. Y claro, fue todo un desafío real, porque ¿de dónde lo agarramos? A ver, vamos a escribir lo de siempre, vamos a hacer lo de zombie, porque es como de inmediato la conexión enfermedad-zombie, que ha sido otro boom, sobre todo en cine y series. Y en lo personal me costó hacerlo, pero cuando una vez me decidí a que justamente el enemigo era la situación del virus, fluyó. ¿Y qué escribí? Un cuento de terror. Que por ahí hubo alguien que se anduvo traumando porque terminó odiando las gaviotas que aparecen en el cuento que se llama La Playa. Y está en la antología COVID-19 de Alcif. Que a todo esto Leonardo fue que nos convocó y creó todo esto ahí con todo el equipo. Falta a Leonardo con sus millones de libros, que cada vez que sale un libro, saca el libro, así que te saludamos. A mí me faltan los libros, Leo, lo siento. Entonces, claro, ahí fue una opción que yo no había escrito terror, entonces fue todo nuevo, porque tenía un personaje general que era esta situación, que era el enemigo de mi protagonista,
Y claro, y jugué un poco con la fantasía, o lo fantástico, pero más tirado para el terror. Entonces resultó algo, funcionó, porque en cierta forma me obligó a ponerme en la situación, a ver, y si la típica pregunta del easy, para poder crear la situación al final, crear la historia. Entonces, por ahí, digamos, como la experiencia de lo que nos tocó en estos tiempos, y que de alguna otra manera nos inspira a escribir. Porque no sé si llamarle inspiración, porque es como un choque y que te hace crear cosas nomás. Ya, pero a lo mejor enfrentarse. Claro, enfrentarse, porque para mí la inspiración es como un poco más de lo emocional, como más agradable, pero en el caso de COVID fue como un choque que me obligó a escribir, como que salió todo para afuera nomás. Pero sí, yo creo que lo que nos rodea nos obliga a crear de alguna manera. Muchas gracias. A mí me pasa al revés. Me pasa al revés, que Yamila, yo no estoy chato de la famosa pandemia, estoy chato del virus, estoy chato de las vacunas, estoy chato de leer en las noticias lo mismo. Mi trabajo está afectado, bueno, de todo, está afectado por esto. O sea, no hay nada más real hoy día que la pandemia. Si quiero ser criollista, hoy día me pongo a escribir del virus, ¿te fijáis? Entonces, I'm done. Yo quizás lo retomo en 30 años más, pero en este minuto no me parece ni siquiera remotamente interesante tocar el tema. No quiero jugar más a la pandemia. No, me quiero ir a dormir. Ya no más de esto, quiero otras cosas. Vamos a soñar con otras cosas, por favor. Saturación, si quieres, del imaginario. Para mí está en ese estado. Un imaginario que ya no da para más en este momento. Por ahí. Muy bien. Michael, sí, por favor. Sí, yo también, bien cortito, estoy de acuerdo igual con Gabriel. El tema de la pandemia, como que el año pasado o antepasado a lo mejor era novedoso. Mi proceso escritural se ha visto muy disminuido precisamente porque igual no me he sentido en las mejores de las condiciones con todo este tema del encierro. El trabajo como que por alguna razón se multiplicó en la casa, sobre todo para los que trabajan en el área de la educación. Ha sido súper pesado, así que tiempo para escribir es muy poquitito. Pero lo que sí me gustaría decir que de alguna manera aquí siento yo que ha afectado o ha influenciado a escritores que ya tienen libros publicados, libros de clásicos, como por ejemplo El amor en tiempos de cólera, novelas como La peste, que son novelas que en su tiempo fueron quizás más orientadas a lo fantástico, a situaciones muy, muy, muy como remotas, y que ahora tienen, no sé, uno las lee y tienen otra lectura. Es como ya más palpable, es casi como una especie de lo que hubiese pasado, no sé, en una realidad paralela. Siento que ese tipo de libros, todos estos libros que son, no sé, el ensayo sobre la ceguera también, son libros que hoy por hoy tienen otro tipo de lectura debido a la pandemia. Pero, como bien dice Gabriel, siento que es algo que ya está tan en la cabeza, en la mente de todas las personas, que es muy difícil encontrar ahí una mina para mí de dónde sacar ideas originales. Sí, entiendo. No es saturación, es más bien agotamiento, pero bueno, se conecta ambas cosas. Soledad. Sí, voy a hablar cortito. Yo creo que en este momento es como un estado de sobrevivencia, o tratar de sobrevivir a la pandemia en la mayor medida. Pero al mismo tiempo, para mí lo más interesante del COVID ha sido como lo inhumano que es, como lo inhumano en el sentido como de lo que ha puesto en evidencia con brechas sociales, todo lo que ya sabemos, pero como exacerbadamente. Y inhumano porque es código genético corriendo todo el tiempo, como que me hizo darme cuenta que todo el tiempo vivimos con estos flujos no vivos de código genético que van dando vueltas, que son los virus. Convivimos con ellos todo el tiempo y en algún momento estamos ciertamente protegidos por ciertas relaciones con el ambiente, esa relación se rompe, entran al cuerpo de alguna manera, lo invaden. Y cambia todo lo que conocemos, claramente un antes y un después de lo que es la pandemia. Entonces, para mí ha sido como el tema ya inhumano social, el tema del estallido, justo después vino la pandemia, cómo o sea, lo desastroso que ha sido para muchas poblaciones el tema del COVID, y al mismo tiempo decir, chuta, hay toda una convivencia no humana, no solo con animales, sino con seres no humanos que están alrededor nuestro y que que siempre queríamos tener en control,
y que ahora definitivamente hemos visto toda la humanidad al mismo tiempo que no están en absoluto en control. Entonces, definitivamente ha superado toda expectativa que yo tenía acerca de lo que era una pandemia que había leído en la literatura anteriormente. Ah, pero está bien, porque justamente, o sea, plantea como pregunta biocéntrica o en términos justamente una revisión del antropocentrismo, así que genial. Me gustaría ahora dar el espacio al público para que puedan preguntar lo que sea, al panel entero, si tienen una pregunta como un poco más específica. Ahí tengo una pregunta. La leo. ¿Qué piensan de difícil? ¿Qué piensan del uso actual del Deus ex machina en la literatura fantástica del presente? ¿Lo encuentran pertinente? ¿Cómo piensan este recurso en una sociedad que, como dicen, están tan alejada de la figura del diablo? ¿Pueden estar igual de alejada de la figura de Dios y la religiosidad? Perdón, a mí como a Cortázar me cuesta esa palabra en español. A mí me parece que es una pregunta de Nguyen Silo. De hecho, me gustaría, no sé si tienen como elemento de respuesta, la encuentro bastante compleja, quizás como dar un ejemplo de ese Deus ex machina en algún como relato fantástico. Porque, por ejemplo, también la pandemia se puede leer como... Pero el Deus ex machina, o sea, en relación con el teatro, viene más bien como a resolver, vamos a decir, ¿ya? Claro. Ahí no... Tiene una connotación más positiva que negativa el Deus Ex Machina. Entonces, sí, viene a equilibrar, viene a repartir, básicamente. Puede que alguien muera, pero eso va a volver a instalar el orden, justamente. Eso. No sé, de buenas a primeras no se me viene ningún Deus Ex Machina a la mente. La literatura contemporánea tendría que darle una vuelta como narratológica. Ya el tiro empieza a la mente así como, ya, pero ¿cómo lo definimos y por dónde? ¿Cuál es la tradición? Y por ahí, ¿te fijas? Entonces no me voy a arriesgar con tirar algo al voleo en este minuto, pero de buenas a primeras, por lo que dices tú, Claire, por el carácter estabilizador que tiene la figura, sospecharía que no debería haber tanta presencia de este tipo de figuras hoy por hoy dando vueltas. Y si es así, tendríamos que ver en qué tipo de contexto aparecen más. Quizás más en la fantasía que en lo fantástico. No sé. Hay otra pregunta. Lo siento, no puedo atribuir autoría. Me gustaría tener también el nombre de la persona que están preguntando. Vamos a decir un poco más real, pero sin quitar mérito a la pregunta anterior. ¿Cómo viven la cita, o vamos a decir la expresión, que en la actualidad la realidad supera la ficción? El tema no es novedoso, es monstruoso. Entonces hay un comentario y una pregunta. Un poco, o sea, como giramos alrededor de eso, ¿cierto? Y quizás Stella Maris, muchas gracias, disculpa. Ella hizo la última pregunta, pero quizás nos dimos mucha vuelta y en la expresión de la realidad supera como la ficción se condensa todo. No sé si tienen comentario al respecto. Yo me voy a arriesgar a comentar algo. Gracias, Michael. Yo creo que lo que esto va a lograr es de alguna manera empujarnos a llegar a nuevos niveles de ocurrencias, porque los escritores, sobre todo también, me debería decir de la ciencia ficción, ¿cierto? Que se arriesgan a pensar en la posibilidad de un posible o de un imposible también. Eso como que se nos aceleró. De alguna manera quizá la pandemia vino a revolucionarnos creativamente, a empujarnos, a obligarnos a pensar en otras cosas que superen esta realidad que se siente tan fantástica en algunos momentos. Y creo que eso va a ser un desafío enorme, porque ahora yo creo que existe en el colectivo la idea de que la pandemia ya no es tanta novedad. Ya todos como que conocen muchos tipos de situaciones que se pueden dar a raíz de la pandemia. Las mismas clases que estamos teniendo, clases online, mis estudiantes de cuarto básico ya están usando Classroom, están usando Meet, están enviando documentos por Google Drive. Son cosas que 2 años atrás eran impensables. O sea, recién
en la media o en el segundo siglo, séptimo y octavo básico. A lo mejor para una historia de ficción hubiese sido una buena idea contar que estudiantes de cuarto básico estaban utilizando esta herramienta mucho mejor que adultos. Entonces, en ese sentido creo yo que nos empuja, nos dice, ya, esta vez piensen mucho más, piensen de una manera mucho más avanzada, de una manera mucho más, no sé, abstracta quizá, porque nosotros también nos pusimos a la par de ustedes, los creativos, los que inventan esta historia. Y yo creo que ahora la pelota está sobre nuestra cancha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, yo entiendo. Oye, los profesores también se pusieron creativos. Yo superé mis niveles de creatividad, la verdad. Sí. Pasa. Y le pongo barrera y digo, ya no. Primer semestre ya creatividad máxima. No, tengo para el segundo. Oye, tomando un poco lo que dice Michael, estoy pensando en esto de llevar un poco más allá, de que ya que la realidad está superando la ficción. Si nosotros vemos, por ejemplo, creaciones tipo creepypasta, es que no es nombre creepypasta, no me acuerdo cómo le llaman ahora, que es una especie de relato colectivo en que participa el público, por ejemplo en TikTok o en YouTube lo hacen, y son historias relacionadas con todo lo que está pasando, pero en el futuro. Entonces tenemos un montón de personajes que van apareciendo de vez en cuando, y tenemos, no sé, hay una historia que dice el sujeto 1, 2, 3 y 4. Han ido apareciendo al pasar de las semanas, y todos van contando que no hay sol, que están en oscuridad, que los persiguen unos monstruos, que se conectan con el otro sujeto por ciertas llaves, así un montón de detalles, y cada vez va como aumentando, y eso partió en, si mal no recuerdo, creo que son gringos, creo, pero ahora hay otra versión que es México, y saltó a España también. Entonces hay una manera pero increíble de crear una historia en que estamos metidos todos los que vemos la historia, y la gente va preguntando, oye, ya, dices que estás solo, entonces anda a tal parte a tal hora y graba y demuestra que estás solo, porque se supone que la historia básica es que despertó un personaje en un mundo en que no hay nadie, pero absolutamente nadie, y él va por la ciudad dando vuelta y se mete en los comercios, en edificios públicos, museos, en una comisaría, y muestra que hay nadie, que está viviendo solo, y lo persiguen ciertos monstruos o algo así. Entonces, ese tipo de relato ya superó lo que era antes contar algo en un video nomás. No, ahora es participación del público. Entonces, ahí está lo que dice Michael, que se está superando. Los creativos tienen que ir más allá, mover al público en una subrealidad dentro de la que estamos, que ya de por sí es fantástica desde esa perspectiva, con todo lo que nos pasó de un segundo a otro, que solamente habíamos visto en películas. O sea, en Wuhan estaba tal el origen del virus, y de repente, llegó a Chile a través de alguien que viajó, pero ¿cómo se lo pegó si no estaba en Wuhan? Imagínate, entonces como, ¿qué onda está pasando acá? Solamente lo veíamos en las películas, y ahora, ¿qué hacemos? Pero es que igual Yamila está tocando un punto que me parece interesante. Lo veíamos en las películas. Si es así, si efectivamente lo vimos en las películas, la realidad no supera la ficción. La realidad es la ficción. Ni siquiera es una buena ficción, puede ser incluso una ficción deficiente. Puede que... Los relatos de pandemia, o sea, no sé, yo me puse de nuevo en eso. Y son, o sea, hay muchos relatos de pandemia. Pero total, Claire, sí, Boccaccio, el de Camerón, es un relato de pandemia. Eso, pero sí. Entonces, no estamos a la altura de la realidad, entonces. No, al revés, no estamos a la altura de la ficción. Esta realidad es un relato mediocre. El que la está escribiendo tiene que escribirla mejor. No, aquí falta. Esto es una novela juvenil de esa que estábamos pelando. Falta calidad literaria. Falta calidad literaria esta realidad. De vuelta al editor. Todo mal. Lo que quería decir, que justo muy relacionado con lo que dijo Gabriel, es que no me parece tampoco además tan novedoso. O sea, porque si tú veías el comienzo del siglo en 1920, el comienzo del siglo anterior igual fue súper parecido a este. Y también había toda una atmósfera ominosa y terrible, y digamos pasaron por cosas espantosas también
que espero tampoco, espero que no predica tan bien nuestro futuro, porque el alza del fascismo, ¿cachai? Como las 2 guerras mundiales que vinieron después, pero no es como tampoco una cuestión que no haya sucedido antes, es súper cíclica, de alguna manera. Deberíamos estar como mejor preparados, o deberíamos por último saber qué onda esto. No sé si lo estamos, ¿cachai? Justamente quizás porque no le hacemos caso a la ficción, porque no estamos como tan alerta. Y rescatando lo que dice Michael, yo creo que sí, nuestra pega es claramente especular, o sea, es como romper esta cuestión cíclica. Si en el fondo estamos viviendo procesos que vienen una y otra vez. Para mí la cuestión especulativa es la forma como de salir. No creo que vamos a salir como así hacia afuera, pero sí por último proponer justamente cosas distintas, formas distintas de pensar, formas distintas de hacer arte, escribir para gente que todavía no llega, escribir o dibujar para personas o para pensamientos que todavía no podemos ni siquiera visualizar, como intentarlos antes. Claro. Y es gran pega. Pero para eso están los estudios utópicos. Hay un guiño a nuestro colega Gabriel. Una pregunta de Matías Ramón y cada uno tiene que contestar. Autor favorito internacional. ¿Internacional? Internacional, sí. Adelante, colegas, cuando quieran. Yo me quedo con Tolkien nomás. Ya. De Vamos con ficción, Tolkien. yo voy a ir con Octavia Butler porque me gusta mucho sufrir. Ya. Yo voy a ir con Cormac McCarthy. Cormac McCarthy. Muy bien. No sé si le gustó. Sí, Michael. le gusta también. ¿Sí? Ya. Yo digo Patrick Rothfuss. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. No sé si hay otra pregunta. O nos quedamos con nuestra ficción, que es pobre con respecto a nuestra realidad. Newen Silo volvió con el Deus Ex Machina y está diciendo plaga y coronavirus. Pero eso me imagino que no son títulos de obra, ¿o sí? Como elementos narratológicos, creo que. Claro. Sí. Pero de nuevo, o sea, yo vuelvo a preguntar normalmente, ¿el Deus Ex Machina viene al final? O sea, interviene el Dios, puede ser para bien o para mal, muchas personas pueden morir, pero restablece una suerte de como armonía. O sea, no sé. Claro, la pandemia se podría leer así, pero sí. No sé si quiero entrar en eso un viernes a las 8, a las 8:30, decir que la pandemia es nuestra salvación. O sea, por el momento no me voy a pronunciar. Absoluto. Por el momento. Pregunta de Antonio, ¿usted considerarían que sus ficciones son mejores o peores que la realidad? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Antonio. A mí me encantó esa pregunta. En vista de que la realidad está bien rasca, voy a decir que mi ficción es mejor. Sí. Bueno. Y me arriesgo. Bueno, la única que he escrito así relacionado como con la realidad, sí, las gaviotas asesinas es así, que dejan traumado a quien lo lee. Qué buena pregunta. Yo Sí, no Michael, sé, va a sí. depender de la definición de mejor o peor. No sé si mejor querrá decir si es que en mi historia se vive mejor que lo que se vive en la pandemia, o si es que la narración es mejor de lo que estamos viviendo ahora. Eso está bueno, Michael, si es que es mejor la narración. Sí, ¿cierto? Ya, yo voy a apostar por, más que nada para hacerme difusión, que sí, que la narración es mejor de lo que está pasando ahora. Excelente. Esa es mi respuesta. Muy bien. Tolea. No sé. Si en términos como de calidad literaria, yo creo que, no sé. En términos de sorpresas, creo que igual la realidad es mejor que mi escritura, definitivamente. Y en ese sentido la valoro. Como esos sustos que te dan las películas de terror ordinarias, como Chan, y uno se asusta igual. Aunque le da rabia asustarse, yo en eso valoro sí a la realidad caleta. En términos de un lugar seguro en donde habitar, un poco alejado de todo el caos, mi escritura, claro, es mucho mejor, definitivamente.
Y yo voy a indicar las dos últimas preguntas. Nuevamente, muchas gracias, Antonio, por esa pregunta fantástica. Entonces, una pregunta la voy a enunciar junta, de Rodrigo Guerrero. ¿Cómo calificarían la narración fantástica de Cornelia Funk? Y de Marieta Díaz, y está bien terminar con esa pregunta, ¿qué libro hay que leer antes de que nos lleve la pandemia? Ya, yo sobre la primera autora no me voy a pronunciar porque no la he leído, así que no voy a No, yo decir nada. tampoco. Sí, Tampoco. así que ahí no tengo nada que decir. Respecto a libros, voy a reafirmar mi enfoque de que me gusta mucho Cormac McCarthy y voy a recomendar o La carretera, que anda por ahí con la realidad, o Hijo de Dios, que es un gótico sureño así muy bueno, terrible y espantoso. Así que esas son mis dos recomendaciones para el día de hoy. ¿Y Amila? Antes que nos lleve, me gusta eso de que nos Que me lleve, quede la no pandemia. sé, es como de que así, llévame, por favor. Sí, Yamila. Es difícil. No, yo diría que simplemente la persona que quiera leer algo antes de irse, que lo lleve la pandemia, como dice Marieta, es ir a una biblioteca o a una librería y sacar el primer libro que el instinto le diga que lea. Muy Así de bien. simple. Gracias, Michael. Respecto a Cornelia, no la he leído nunca, pero sí sé que, tengo entendido, más bien dicho, que ella estaba novelizando la película El laberinto del fauno, y eso ya me hizo, me llamó la atención, porque El laberinto del fauno fue una película que me voló el cerebro Sí, cuando sí. la vi, precisamente por esta mezcla entre lo social con lo fantástico. Sí. De hecho, fue la película que me hizo que me motivó a escribir mi primer libro, un libro que le tengo mucho amor y odio porque encuentro que es tan malo, pero al mismo tiempo fue el libro que me dio el empujón, ¿cierto?, para avanzar en esto, y que me hizo precisamente fijarme en esto de una realidad súper cruda con aspectos súper fantásticos. Eso por una parte. En cuanto a recomendaciones, tengo dos. Quiero recomendar mi libro, El fin de las flores, no se olviden de leerlo. Y la segunda recomendación, para no ser tan autorreferente, es recomendar un videojuego. Quiero recomendar un videojuego que se llama Disco Elysium, que es un videojuego que es lo más cercano, creo yo, a literatura. Bueno, es un videojuego de rol donde hay mucho que leer. Tomamos el control de un policía que perdió la memoria y a lo largo del juego él tiene la habilidad, por así decirlo, de comunicarse con diferentes partes de su ser. Su cerebro reptiliano, su empatía, y todo ellos le van hablando. Es un videojuego muy gracioso que habla también de temas súper profundos en relación a ideología, etcétera. Así que mis recomendaciones son esas: El fin de las flores y Disco Elysium. Ya, esa Muchas me gracias. interesó. Sí, me quedo fuera lo de los videojuegos, lo siento. ¿Solea? No, videojuegos, vamos. No, sí. No he leído a Cornelia Funke, por desgracia. Pero claro, me dieron ganas de leerla, pero hay tanto que leer. No hay recomendación, yo voy a seguir con Octavia Butler, porque La parábola del sembrador es un libro espantoso para leer en pandemia. Y quizás para más jóvenes, una amiga me recomendó leer la novela gráfica de Ana Frank, y sabéis que es perfecto para el ánimo pandémico. Me lo recomendó justamente por eso, como la cuestión de estar encerrado, las relaciones interpersonales que se vuelven súper difíciles de llevar, como que de verdad es una novela gráfica además preciosa, como que el lenguaje visual con el que transforman la escritura de Ana Frank está como hecho con mucho cuidado, así que esas dos recomendaría. A mí siempre me hace sentir mal eso, porque después yo me digo, ¿de qué me estoy quejando? Sí, más o menos. ¿De qué me estoy quejando? O sea... Sí, pero todo es eso, como toda la atmósfera es súper interesante para leerlo ahora. Ya, súper. Bueno, llevamos 1 hora y media conversando. Wow. Hay que empezar el fin de semana, ¿cierto? Así que, bueno, le quiero agradecer a todo el panel, a Yamila, a Gabriel, a Michael, a Solea. O sea, yo encuentro que
tuvimos una conversación interesante y además yo me reí bastante, lo que ya es un logro, ¿cierto? En nuestro contexto. Y solamente dejarlo invitado entonces para todas las actividades que van a seguir, y el próximo viernes, el 14 de mayo, a las 19, vamos a tener un nuevo encuentro. Y de nuevo el título es bastante interesante y prometedor porque en torno al género negro escrito en femenino, ¿ya? Lo va a moderar Alicia Cepeda y van a participar esta vez 4 escritoras: Gabriela Aguilera, Francisca Rodríguez, Julia Guzmán y Fernanda Cavada. Así que, bueno, muchas gracias al panel por su generosidad, cuídense mucho, muchas gracias al público, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias por la pregunta y nos vemos el próximo viernes.